Vamos a ubicar en nuestras Biblias, por favor, Mateo capítulo 6. El Señor nos ha ayudado para ir examinando y extrayendo la enseñanza del Padre Nuestro, esa oración modelo que Él nos dejó en su palabra como patrón y guía para nuestras propias oraciones. Y el día de hoy tomaremos la cuarta petición: el pan de cada día, dánoslo hoy. Vamos a leer el Padre Nuestro completo, por favor. Dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este patrón de oración que por varias semanas venimos estudiando, definitivamente el Señor nos está enseñando a priorizar, a tener en cuenta cuáles son las peticiones más importantes y cómo deben estar ordenadas nuestros deseos y necesidades. La oración en sí es un ataque frontal contra nuestro yo, y eso lo hemos estado viendo en las últimas exposiciones. La estructura general es que en las primeras tres peticiones nos enfocamos en Dios y su reino, Dios y su voluntad, y Dios y su nombre. Es interesante que el Señor nos anima, nos guía y nos dirige a que a la hora de venir con peticiones a Dios, estas cosas que tienen que ver con Él y su reino sean nuestra prioridad. Sin embargo, a partir del versículo 11 hay un cambio notable que podemos observar. La palabra central en los anteriores versículos, en las anteriores peticiones, era el pronombre personal tú. Se hace énfasis en tu nombre, tu reino, tu voluntad. A partir del versículo 11, la palabra central cambia, el pronombre personal cambia a nuestro. Ahora, Señor, ayúdanos en nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección. Ese cambio, hermano, es importante porque si nos quedamos hasta lo que hemos visto hasta hoy, puede uno o el creyente llegar a la conclusión equivocada si acaso está permitido o es lícito llevarle a Dios peticiones por cosas materiales o cosas que no son tan trascendentes. Hablamos del reino, su voluntad, tu nombre. Y entonces hemos estado viendo todas estas últimas semanas y uno puede concluir erróneamente: yo no voy a pedir algo personal porque me da pena delante de Dios. Mira qué egoísmo o qué materialista me puedo convertir. Sin embargo, en la modelo que nos da el Señor y que a partir de hoy comienza un cambio drástico en cuanto a las peticiones, el Señor nos está diciendo que sí, es lícito pedir por cosas materiales, por peticiones que necesitamos o de cosas que necesitamos para la vida diaria. Lo que nos enseña es entonces a que aclaremos las prioridades. Una vez que nosotros entonces hemos venido o canalizado nuestros deseos correctamente y pedir al Señor por su nombre, por su voluntad y por su reino, entonces es totalmente legítimo, aceptable delante de Dios. De hecho, nos enseña a que pidamos por cosas particulares. Y en este caso, algo tan particular como el pan, la comida. Vamos a ver entonces prácticamente dos cosas con esta petición.
el significado en sí mismo de la petición y el lugar obviamente que ocupa en medio del Padre Nuestro. Lo primero que llama la atención de esa cuarta petición entonces es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra pan, ¿verdad? Eso no tendría que tener un significado como oculto. Casi que entendemos nosotros qué quería decir, qué tenía en mente el Señor cuando dijo pan. Por supuesto que lo que entendemos es que para ese tiempo, como para el de hoy, el pan constituía lo más básico y necesario para la subsistencia en esta vida. Cuando el Señor nos dice y nos anima a que nosotros pidamos por el pan, debemos entender que el pan es esa petición que consiste en lo más básico y lo más necesario para la subsistencia en esta vida. No olvidemos que este mismo Dios, a quien le pedimos lo más básico para la subsistencia nuestra en esta vida, es el mismo que dijo en Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que necesito para la subsistencia de mi vida, dámelo, por favor, Señor. Necesito que me lo des. Al mismo tiempo es el que dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ve entonces la relación. Pedir entonces por el pan es pedir obviamente por el alimento, pero que también para la subsistencia o para el desarrollo de mi vida hoy, por ejemplo, yo necesito ropa. Para la subsistencia de mi vida yo necesito un techo. Para la subsistencia de mi vida y de poder cumplir con mis responsabilidades, yo necesito trasladarme. Para poder conseguir y cumplir con ese sudor de mi rostro que necesito o voy a conseguir el pan, debo tener un trabajo. Y para obviamente cumplir con todo lo que acabo de decir y cumplir con ese trabajo, yo necesito salud. El hecho entonces de que se pida y que el Señor nos diga, pídeme o pide a Dios por el pan, debemos entenderlo por todas aquellas cosas necesarias para la subsistencia de ese día. Más adelante voy a explicar acerca de eso. ¿Cuál es entonces la enseñanza que debemos tener en cuenta? Que al orar día tras día tengamos la conciencia que si Dios no abre su mano, nosotros no podremos tener absolutamente nada de esto. Al orar día tras día, tengas la conciencia y el reconocimiento de que si Dios no abre su mano, tú no tendrás nada de lo que necesitas. Como les dije, esas son palabras que se contraponen abiertamente a nuestro orgullo y al sentido de autosuficiencia que es tan común en todos nosotros. Porque nosotros nos encanta decir que nosotros comemos porque yo me gané ese plato. Yo hago esto porque eso es el fruto de mi trabajo. Yo hago esto porque así se me ha premiado la diligencia que yo he tenido. Y aunque es verdad que el Señor dice, con el sudor de tu rostro te vas a comer el pan o vas a obtener todo lo que es necesario para tu subsistencia, debes reconocer ante todo que eso viene de la mano de Dios. Y es interesante que el énfasis es
cada día, cada día, porque se comienza reconociendo que si Él no lo permite, tú no puedes ni respirar. Se dice que un maestro de escuela dominical, enseñándole sobre esto a unos niños, les preguntó: a ver, niños, ¿de dónde salió el pan que se desayunaron hoy? Y ellos respondieron al unísono: mamá nos los dio. Ok. ¿Y de dónde mamá sacó el pan? Lo compró de la panadería. Ok. ¿Y el panadero, de dónde surgió el pan que él vendió? Salió de la harina que le compró al molinero. ¿Y el molinero de dónde sacó la harina que le vendió al panadero? Bueno, compró la harina al granjero. ¿Y el granjero de dónde sacó el trigo para poder hacer la harina? ¿De dónde surgió? De la tierra que se sembró. Ok. ¿Y de quién permitió y dejó que surgiera el trigo para llevar al final tu pan? Dios lo hizo crecer. El punto es que tardamos en reconocer que lo que tenemos es provisión de Dios. Todo. Porque no es solamente tener todo y sabemos de qué estamos hablando. Lo que cuesta ahorita conseguir un huevo y tener una harina o un puñado de harina, nosotros sabemos lo que cuesta. Y aún así tener el huevo y la harina y no tener gas para cocinarlo. Usted y yo sabemos qué es eso. Y si su cocina es eléctrica, bueno, la estamos pasando de lo bien. Dependes absolutamente de Dios para llevar un bocado de comida a tu boca. Y esto es algo que en la oración del Padre Nuestro el Señor nos está inclinando a que seamos muy conscientes. Ejemplos hay de sobras en la palabra del Señor para cuidarnos de la arrogancia. Por ejemplo, en muchas ocasiones con el pueblo de Israel, vamos a citar uno, en este caso, Deuteronomio capítulo 8. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué, hermano? Versículo 14. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Durante 40 años, el Señor alimentó a su pueblo de una manera extraordinaria.
Ellos andando por un desierto, como acabamos de leer, el Señor hacía caer como la lluvia una semilla, que eso era el pan, y entonces ellos, su provisión o su sustento diario, porque acuérdense que no lo podían guardar. El mandato acerca del maná era: agarrarías la porción del día. Ellos debían confiar en que mañana mandaría el Señor el pan del mañana. Sin embargo, como el Señor a través de Moisés les explica, durante 40 años el Señor los sustentó así. Pero cuando entrarían a la tierra de Canaán, el medio de Dios cambiaría. Ya no les enviaría el maná como lluvia, sino que empezarían a tener tierras, las iban a cultivar, comenzarían a tener ganado, los iban a empezar a criar, comenzarían a comercializar, y entonces la provisión vendría de otra manera, a través del trabajo, la siembra y el comercio. Y si así, el Señor les dice, y se te va a multiplicar bastante. Cuídate, que yo soy el que te doy la capacidad para hacer eso. No te olvides de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Esta es la conciencia de un pueblo que se sabe que lo que obtiene, lo obtiene de Dios y no de otra manera. Versículo 6 al 9 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Versículo 9, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo 14, porque es David después hablando y reconociendo, versículo 14, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Y qué, hermano? De lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Es el reconocimiento entonces, una conciencia de que tal así fuera en aquel tiempo el pan del día solamente, como en muchos años después, para ellos construir ese templo en aquel momento, trajeron abundancia de piedras preciosas y de todo lo que acabamos de leer. El reconocimiento siempre tenía que ser: Dios nos los ha dado. Todo es de Dios. Que de Dios viene la capacidad para producir desde lo más complejo hasta lo más básico. Es la comprensión y la conciencia de que lo que se obtiene a través de nuestra diligencia o el trabajo legítimo proviene de Dios. Que Dios te da la capacidad. Tú puedes ser el mejor abogado, el mejor ingeniero que ha pisado la tierra, el mejor médico, el mejor comerciante. Tú puedes ser el más habilidoso en tu oficio, cualquiera que sea, y Dios se las arreglará para que no consigas trabajo ni de barrendero. No solamente te da la capacidad, sino que te da las oportunidades. Las oportunidades para que tú, usando la capacidad, la aproveches para producir. Para producir. Simplemente tu capacidad y tus oportunidades no son más que medios de Dios para darte el sustento. Tal cual como narra la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17,
con Elías en el arroyo de Querit. ¿Conoce esa historia? El Señor le dice y guía a Elías de que no va a haber lluvia por mucho tiempo, y si no hay lluvia es porque no va a haber siembra, no va a haber cosecha, no va a haber comida. Elías tiene un tiempo en aquella zona, en el arroyo de Querit, y Dios le dice, bebe del agua del arroyo y yo le voy a mandar a los cuervos a que te traigan pan y carne. Elías estuvo por un buen tiempo tomando agua del arroyo que Dios le dejaba que tomara, y comía pan y carne de los cuervos que él enviaba a traerle comida. Lo que quiere decir el Señor, mis hermanos, es que tu trabajo son los cuervos de Dios para traerte el pan. Que debemos reconocer que Él es la fuente, y de esta manera cultivar una actitud de dependencia y gratitud a Dios. Dependemos, Señor, absolutamente de ti. Salmo 104. Salmo 104, versículos 24 al 29 dice: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La Biblia dice entonces y enseña que todas las cosas que subsisten, inclusive los animales, y obviamente si Él alimenta a los animales, dice la Biblia, Él también alimenta al hombre. Él es quien nos alimenta, hermano. Él es quien permite que comamos lo que comamos. En segundo lugar, vemos también y notamos acerca, como lo dije al principio, sobre el orden de las prioridades. Hablábamos de que pedíamos o comenzamos, el Señor nos dice que pidas por Dios y su gloria, Dios y su nombre, Dios su voluntad, Dios y su reino. Y cuando entonces estamos en ese esperar de que, bueno, son cosas trascendentales, espirituales, eternas que debo pedir, parece que el Señor Jesús entonces nos agarrara por los pies de allí, traernos en esa inspiración de la gloria de Dios y nos pone sobre la tierra y también pide por el pan. Uno esperaría, bueno, las peticiones deben ser cosas espirituales. ¿Por qué no dijo, danos más gracia entonces? Ayúdanos entonces a aprender más. No, después de esas tres peticiones, pide ahora por el pan y el sustento. Entonces el Señor nos enseña aquí también que debe haber una apreciación hacia la vida que Dios nos ha dado. Es una petición donde le decimos, Señor, susténtame la vida para que entonces yo pueda vivir conforme a lo que ya te pedí en las primeras tres. Alabar y glorificar tu nombre. La petición tiene que ver entonces con el cuidado que se le debe al cuerpo, el cual le pertenece a Dios. Que debemos evitar el ascetismo que los griegos les encanta enseñar, atribuyendo al cuerpo algo malo y al espíritu que es bueno en sí mismo. Pero el Señor Jesús nos enseña aquí a que hay una obligación de cada cristiano de cuidar su cuerpo en dependencia de Dios. Dios está interesado en conservar tu vida. Pero como le dije, una vida que no está involucrada en las primeras tres peticiones, entonces
no es una vida. La Biblia lo enseña que estando vivo, está muerto en delitos y pecados. Una vida, la petición de conservar y sustentar nuestra vida, tiene el propósito de alabar a Dios. Porque una vida que no cumpla con ese propósito es una vida que no tiene propósito de existir. ¿Me está comprendiendo entonces, hermano? ¿Cómo tiene que ver la petición? Entonces el Señor, por ejemplo, en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios suplirá y dará todo lo que es necesario para el sustento de la vida. Pero eso no es un fin en sí mismo, sino para que esa vida glorifique y alabe a Dios. Y la Biblia enseña, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios entonces está comprometido a dar lo necesario para que una vida esté agradecida y contenta a Dios. Si eso es así, hermanos, entonces dice alguien: ¿por qué a mí me faltan tantas cosas? Porque acabamos de decir que Dios va a dar todo lo necesario para que esa vida se viva con el propósito de alabar a Dios. Y Dios sabe, y escúcheme bien, hermano, Dios sabe que para el bien del alma de una persona, esta persona entonces debe vivir en estrechez siempre. Dios sabe y dará lo necesario para que esa vida se viva para su gloria. Y algunas personas, para el bien de su alma, es mejor que vivan enfermos siempre. Dios sabe que para el bien de sus almas, para que esa vida se viva en dependencia y agradecimiento a Dios, esa persona debe vivir en pobreza siempre. No nos gusta lo que estamos oyendo. El pastor David y yo ciertamente no tenemos una experiencia como pastores de 30 ni de 40 años. No es tan dilatada nuestro servicio como pastores en esta iglesia. Pero con lo corto que ha sido nuestro servicio como pastores, tenemos suficiente experiencia para decirles, hermano, que hemos visto personas que mientras estaban en estrechez eran fieles, decían adorar a Dios y le amaban. Pero cuando vino la abundancia, se olvidaron de Dios. Hemos visto personas que mientras estaban en dificultades, eran hermanos bendición. Se les colocó providencialmente en mejores condiciones. El hermano ya no es hermano. Ojo, lo mismo se cumple en el otro sentido. Hay creyentes, hay personas que para el bien de su alma, la providencia les bendice generosamente. Pero el punto acá entonces es lo que estamos diciendo: Dios suplirá y dará lo necesario para que usted sea dependiente y agradecido a Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
La expresión cada día, dicen quienes, los expertos en el idioma, hacen un fuerte énfasis en la provisión de ese día. La petición es: no me des el pan de mañana, ni de la semana, porque yo no sé si viene mañana, ni la semana. La petición es: Señor, dame el sustento de hoy. De hoy. Estamos hablando desde el principio que ese pan implica todo lo que es necesario. Si usted, me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Para el día de hoy necesito obviamente una ropa que obviamente tengo puesta. Y yo les puedo asegurar que en mi casa ahorita hay otra muda. Entonces yo hoy puedo decir que Dios me ha dado mucho más de lo que necesito para el día de hoy. Si usted, como es obvio para mis ojos, no está desnudo, y usted puede decir que tiene una muda extra en su casa ahorita, usted puede decir que Dios le ha dado mucho más de lo que usted necesita para hoy. Seamos agradecidos y estemos contentos. En la petición no se nos enseña a pedir lujos, privilegios. No se nos enseña a pedir cosas que, aunque siendo legítimas, no son necesarias para la subsistencia. Y que nosotros debemos estar agradecidos y esperando por lo que es necesario para este día. Nuevamente, si usted puede reflexionar y decir que tiene un poquito más en cualquiera de esas áreas, que le alcanzaría inclusive para mañana, usted tiene mucho más de lo que Dios ha prometido darle. Esa es la enseñanza, hermano. La queja no es permitida al pueblo de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Y Proverbios, capítulo 30. Primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No lo busquemos, pero Proverbios 30, capítulo 30, versículos 8 y 9 es muy conocido, dice: no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y blasfeme y diga: ¿quién es Dios? O teniendo la necesidad, hurte y blasfeme el nombre de Dios también robando. Señor, manténme de lo que es necesario. Significa que esta petición nos enseña a pedir por las necesidades reales que tenemos y no la que hemos pensado que tenemos. El Señor aquí no enumera viajes, no enumera casa más grande, no enumera oro en abundancia, no enumera vacaciones, no enumera una finca para tener que ir los fines de semana a montar caballo, nada de eso. Ojo, Dios pudiera proveerlo, pero eso no es necesario para su subsistencia en el día de hoy. Y si usted lo tiene, usted es muy privilegiado. Tenga cuidado
No le estoy diciendo que el Señor lo va a hacer, ni que se lo deseo. Tenga cuidado de que si usted tiene más, y el día que el Señor restrinja una de estas abundancias, su corazón se vuelve totalmente descontento con Dios. La otra palabra que también llama la atención de esta petición es que el pan que nuestro no es mi pan. El pan nuestro implica que pediríamos también por el pan de nuestros hermanos en la fe. E implica que si tenemos más de lo que necesitamos, nos acercaríamos para compartir lo que el Señor nos ha dado. Santiago 2, 14 al 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ojo, igual que el Padre nuestro, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Primera carta de Juan 3, 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La disposición generosa del pueblo de Dios de ayudar a sus hermanos. Sin embargo, me es necesario hacer la siguiente aclaración. Al leer estos dos textos y al ver lo que acabamos de decir, no va a faltar quien se va a empezar a fijar: ¿y cómo me va a ayudar? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo puedo sacar provecho? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Este hermano tiene pinta que tiene. ¿De dónde le saco? Son vividores, chulos, ociosos, aprovechadores. Pero segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Bueno, hermanos, la Biblia dice que el Señor me va a dar el pan, entonces yo me voy a acostar un ratico mientras me llega. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, que coman su propio pan. Entonces esto es el balance que nos enseñan las Escrituras, porque realmente hay casos providenciales donde una persona está impedido de conseguir para su sustento, que hay situaciones que realmente requieren que nos involucremos ayudando concretamente a un querido hermano, a una querida hermana que está pasando por una situación muy drástica, muy comprometedora. La Biblia enseña: ayúdales, provéeles. Ese es el medio que Dios va. Tú eres el medio, tu abundancia es el medio para Él sustentar el pan de ese hermano en necesidad. Sin embargo, la Biblia nunca promueve el ocio y la vagancia. A las personas hay que enseñarle a que se ganen el pan. Así que si usted quiere ayudar a alguien y le dé condiciones para ganarse el pan, entonces la manera también de ayudarle es decirle: aquí hay oportunidades laborales, póngase a trabajar. De hecho, en 2 Tesalonicenses capítulo 3:10 que acabamos de leer dice
que en vez de estar trabajando, están ocupados entrometiéndose en lo ajeno. Si vemos a una persona entonces quejándose constantemente por lo que tiene o por lo que no tiene, que está muy pendiente de qué es lo que tienen los demás para ver qué saca, quiero decirle, esa persona tiene mucho tiempo libre. Póngase a hacer algo y gánese su propio pan. Y el Señor, quien le dio las herramientas, el conocimiento, la profesión, el oficio, las oportunidades, cualquiera que sean, si a un hermano le da de más, bendito sea Dios que el Señor le provee a esa persona. Y si a uno le provee el sustento diario, Él prometió dar el sustento diario. Nuestro papel es estar agradecidos y contentos. Para terminar, mis hermanos, aplicaciones, aunque yo creo que el mismo sermón se ha aplicado. Entendemos a través de esta exposición de las Escrituras cuáles son nuestras necesidades más básicas. El sustento para el día de hoy, de lo cual se nos prohíbe afanarnos por el mañana. Por cierto, el Señor va a volver a tratar eso bien cerca, pero no voy a seguir, voy a dejarle tiempo al tiempo. Número 2, Cristo. ¿Quién se está enseñando esta forma de orar? Cristo, nuestro Señor, hermano. Nuestro Señor Jesús no nos enseñaría a orar algo que Dios no quiere. Y en este caso entonces nos está diciendo, pide por el sustento diario. Lo que tiene que ver con el sustento, puedes pedírselo a Dios, puedes diligenciar, y es más, esperar que Él tiene la disposición de dártelo, que Él te sustenta, que Él te provee. Y si provee para negocios con mayor abundancia, gloria al Señor. Y si provee para lo básico, por lo menos hoy, gloria al Señor, porque es el sustento diario. Puedes pedírselo con confianza, porque Él es el Padre nuestro. No es errático, no es falta de fe, no es interés, es legítimo. Señor, ayúdame en mi trabajo el día de hoy. Señor, en mis actividades legítimas, prospérame según tu voluntad. Prepara mi corazón para que no se vaya a la vanidad, pero al mismo tiempo prepárame para las decepciones y que yo esté contento con lo que tú has dispuesto el día de hoy para mí. En tercer lugar, pedir esto diariamente, porque el Señor quiere cultivar en nosotros un corazón agradecido. Pues la voluntad de Dios es que estemos agradecidos. Porque es pecado, hermano, en el cual hemos caído, seguramente. Que no estamos agradeciendo por el bocado que estamos llevando en este momento al paladar. No lo hemos terminado de tragar ni de agradecer y ya estamos quejándonos porque no sabemos qué vamos a comer ahora. Es un pecado delante de Dios no agradecerle el pan, el bocado. Entonces, de esta manera, cultiva un agradecimiento y al mismo tiempo dependencia. Dependencia de Dios. Si tú cierras tu mano, yo me muero. Si tú apartas tu rostro, yo me muero. Hoy, danos el pan, Señor, por favor. Y así le dijo a Israel: cuídate que cuando haya más, no se te olvide que Dios es el que te da la fuerza, la capacidad y el poder. Y aquellos que el Señor les bendice con abundancia, no pongas la mirada en el medio. Quita la mirada en los medios que Dios te ha dado. Ponla en Dios. Sea agradecido. Sea agradecido. Algunos no, pero yo quiero abundancia también, como Job.
Sí. A Job, ¿sabe qué fue lo bueno para el alma de Job? Matarle a todos sus hijos en un día y ponerlo en la bancarrota también de un día para otro. Entonces, cuidado con lo que pide. Manténme del pan necesario, Señor. Con tal yo pueda vivir hoy. Y estoy agradecido por este plato. Mis queridos hermanos, tengo que reconocerle lo difícil que fue para mí cuando preparaba este sermón. Les confieso tener un corazón desagradecido, aún teniendo un plato de comida servido. Oh Señor, cómo le pedía perdón. Y al mismo tiempo les ayudo. Porque sabemos que el venezolano vive el día a día. Cuando comparto con mis hermanos sabemos el día a día. Pero es verdad, por lo menos hay algo que comer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y seguro, para mañana, Señor, provéenos el pan de mañana. Gracias, Padre, porque a través de esta exposición entendemos que no es posible estar acá sentados si tú no nos los permites. Si alguno de nosotros comió en el desayuno, Señor, tú abriste tu mano misericordiosamente. Si alguno de nosotros tiene para almorzar, tú estás abriendo tu mano, Señor, misericordiosamente. No nos los merecemos, pero tú nos los das. Gracias. Señor, no solamente eso, sino todo lo que es necesario, el trabajo, Padre. La capacidad, la salud, la inteligencia, las oportunidades que das, Señor. Oh Dios, que tu pueblo comprenda total dependencia de ti, Señor. Y que si nos das como nos has dado, yo soy testigo de eso, Señor, nos has dado mucho más. Del sustento básico nos has dado mucho más. Tengamos cuidado de que nuestro corazón se enorgullezca. O que peor, desarrollemos un espíritu de descontento, de desagradecimiento, de molestia, de inconformidad. Oh Padre, tú eres bueno con nosotros. Alabado sea tu nombre siempre. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias. Los últimos años en nuestro país, gracias por la provisión que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en el sustento del día a día. El pan nuestro el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero al mismo tiempo conservamos la vida para alabarte, glorificarte y honrarte. En Cristo Jesús. Amén.